Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, su grandeza es insondable. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. El Señor está cerca de aquellos que lo invocan. Hola, buenas noches. Qué gusto que de nuevo tenemos la gracia de volvernos a encontrar en nuestro espacio de estudio virtual de la Biblia y continuar en forma particular con nuestro estudio acerca de la epístola a los romanos de San Pablo, el apóstol de los gentiles. Agradezco tu presencia y este día, lunes 22 de julio del 2024, y como siempre, comenzamos nuestra sesión con lo que debe de ser siempre, dándole alabanza a Dios. Y te invito a que juntos de corazón digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues le pedimos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, al poderoso Espíritu Santo, que nos concedan la misericordia de que, como todas las clases, estén entre nosotros y nos ayuden a entender mejor, con profundidad, con sentido, con aplicación a nuestra vida diaria, la palabra de Dios que conocimos a través de la buena nueva de los evangelios de Jesús de Nazaret. Y a Él y al Espíritu Santo les invocamos que nos iluminen, que hagan que nuestra inteligencia se acreciente y nuestra capacidad de absorción y raciocinio crezca. Bueno, y nuestra intención particular de esta noche va de la mano de la gran fiesta que el día de hoy, la liturgia eucarística, señala este día como la fiesta de Santa María Magdalena.
Eh, Todos tenemos bastante noción acerca de ella, aunque en ocasiones se suscita un poco de confusión y un poco de distorsión de la realidad, y tristemente a veces nos dejamos llevar por ideas no, no bíblicas, no sustentadas correctamente, y a veces nos mueve el tapete. Pero Santa María Magdalena aparece en los 4 evangelios, y es más, en algunos escritos apócrifos. La palabra apócrifo se refiere a libros no reconocidos dentro del canon bíblico, dentro del estricto orden de los 73 libros de nuestra Biblia. Existen otros libros más, pero que como no están contemplados aquí, se les considera apócrifos, y en ellos también en muchos se cita a María Magdalena, a Santa María Magdalena. Ella fue el proceso de su beatificación y canonicidad fue más o menos por los años 1610 al 1670, más o menos. Pero realmente la inclusión dentro de la liturgia como festividad data apenas del 2016, y esto fue un edicto del Papa Francisco, del Papa actual, en el que pidió que este día 22 de julio se hiciera fiesta dentro de la liturgia. Esta santa, de la cual el Papa San Juan Pablo II se refirió a ella como apóstol de los apóstoles, tiene una importancia trascendente dentro de nuestra religión. ¿Por qué? Porque es por ella y a través de ella que la mujer fue dignificada dentro del culto, cosa que en los tiempos de Jesús de Nazaret, pues todo lo que emanaba de las leyes judías era para la observancia de los varones, y ellos eran quienes le daban culto a Yahvé Dios, a Dios Padre, y era para quienes iba enfocada todo, todo el estudio y la práctica de la Torá judía. Bueno, recordemos que la historia de la salvación es progresiva. No quiere decir eso que hubiera errores. En aquellos tiempos, en aquellas épocas, fue lo que a través de Moisés, Yahvé Dios, Dios Padre, quiso que se viviera, se respetara y, y que se hiciera norma de vida. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, se fue desvirtuando y cayendo en un abuso de restricciones y en un abuso de, de prácticas que no daban tiempo a lo medular. Y entonces el corazón de piedra que envolvía a todos los judíos fue transformado gracias a Jesús de Nazaret, gracias al envío de Dios Padre en los tiempos de la plenitud en un corazón de carne, y eso hizo un cambio radical y diametralmente bárbaro, pudiéramos decir, y cambiaron muchas cosas. Y la prueba fundamental de estos cambios, hablando de las mujeres, fue el respeto, la importancia y el y como diríamos, la primicia de que a través de las mujeres conocimos el primer anuncio de la resurrección de Cristo, de nuestro Señor. Fue a través de María Magdalena que conocimos su resurrección, cuando en aquel emocionante episodio narrado por Lucas, por el evangelista,
de la misericordia del Espíritu Santo, el evangelista de la dignidad de la mujer, nos citó que confundiendo a Jesús resucitado por su apariencia, que no era la habitual, la que conocieron todos los apóstoles, le dice María Magdalena: si tú te llevaste su cuerpo, dime en dónde está y yo lo recuperaré. Y entonces Jesús se dirige a María y le dice: María, le habla por su nombre. Y entonces María, al escuchar su voz, lo reconoce. Y el acto seguido de ella es postrarse a sus pies. Y la acción que tuvo María Magdalena en ese instante es superior a cualquiera que tuvieron los apóstoles y sobre todo el caso de Tomás, que dudando de la aparición de Jesús de Nazaret resucitado en el cenáculo, en la segunda aparición lo invita a Jesús a Tomás a que meta sus dedos en las llagas de sus manos y en la herida de su corazón. Y Tomás, avergonzado y ya en un momento de recapacitación, asume la verdadera conducta esperada de un apóstol y también postrándose ante el maestro, le dice: Señor mío y Dios mío, que es el reconocimiento implícito de las dos divinidades de Cristo, su divinidad terrestre y su divinidad celeste. Pero María Magdalena, sin dudar, se postró ante Jesús de Nazaret resucitado y se dirigió a él con la hermosa palabra de Rabuní. Rabuní significa maestro, pero es una denominación que denota una alegría, que denota un respeto profundo, que denota una admiración sublime por la persona que es el maestro, en este caso Jesús. Entonces, además de este momento en el que a partir de entonces queda claro que la mujer tiene una superioridad nunca vista antes dentro de la religión, es también por ella, a través de María, la Madre de Dios y Madre nuestra por su misericordia, que es la fiel custodia, la sierva de Dios que vigila por la iglesia de su Hijo, de Cristo Jesús. Pero María Magdalena complementa este reconocimiento hacia la mujer por ser, repito, la primicia del anuncio de la resurrección del Señor para todos los apóstoles y a través de los apóstoles para todos nosotros. Además, en justicia, esta María Magdalena goza de esa veneración tan grande dentro de la iglesia porque fue quizás la única mujer que, punto número uno, después de haber pecado, como todos nosotros pecamos, nos cita en la Biblia que fue liberada de 7 espíritus malignos. Al decir 7 espíritus malignos no quiere decir que tuviera 7, sino que recuerda que 7 es el número de la plenitud dentro de la narrativa bíblica. Eso quiere decir que fue sanada, fue perdonada, fue, pudiéramos decir, además de perdonada, fue revestida de carismas para reconstituir su vida y volverse una apóstol de Jesús que nunca jamás lo abandonó y que fue quizás la única mujer dentro de las que lo acompañaban en su ministerio público, que por un lado lo siguió y fue poco a poco volviéndose también una apóstol que en el momento debido va a hablar de la grandeza del Señor, de la grandeza de Jesús. Por otra parte,
es la única mujer que nos narran las escrituras que estuvo en momentos críticos y de la Pascua de Jesús. Ella estuvo cercana a él, probablemente en momentos como cuando fue llevado al palacio imperial y al Sanedrín. No hay una evidencia, pero probablemente, pero de lo que sí hay evidencia y está descrito, es que ella estuvo al pie de la cruz cuando Jesús en sus últimos momentos de vida estuvo acompañada por María, su madre, otras mujeres piadosas, y entre ellas estaba María Magdalena. Por otra parte, es la única mujer que se nos narra que cuando fue el descenso de la cruz del Cristo, ahora de nuestro Cristo, y para la preparación de su sepultura, ella estuvo sentada cercana al sitio donde fue embalsamado en forma rápida Jesús antes de su sepultura. Y por lo mismo ella tenía la claridad de dónde era el sitio donde estaba el maestro sepultado, y por eso en la narrativa de la Biblia nos citan los evangelistas que se presentó el día domingo, nos citan ellos que con mirra y otros perfumes para, para para el cuerpo del maestro, algo que nos deja con un poco de duda porque es evidente que al estar dentro de un sepulcro ya no era momento de irlo a perfumar, ni tampoco, ni tampoco fácil de que se diera este episodio. Sin embargo, que te quede la claridad de que dentro de los episodios de la Biblia nos citan uno que tal vez recuerdes tú, que ya en los tiempos finales, una mujer, estando el maestro, estando Jesús en la casa de Simón el leproso, nos cita, una mujer de un perfumero de alabastro empezó a bañar desde la cabeza de los cabellos de Jesús y se le escurría ese perfume, un perfume de nardo, nos dicen, un perfume que algunos de los apóstoles criticaron de que era eh, una costosa perfume, un costoso perfume, perdón, que bien podía valer una cantidad bárbara de denarios en el mercado público, y que criticaban que por qué desperdiciar de esa forma un perfume tan costoso cuando con ese dinero se pudo haber hecho eh, apoyo a los pobres y necesitados. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dijo, ella está haciendo lo que no va a tener oportunidad de hacer en su momento, refiriéndose el maestro a la etapa de ese embalsamamiento, y que lo que estaba derramando en él completaba el deseo de María Magdalena de hacerlo después de muerto Jesús, ya cuando iba a ser sepultado. Entonces, todo esto, pues nos habla de la grandeza, de la cercanía, como una más de las seguidoras, de las mujeres piadosas que otro de los apóstoles nos dice que le seguían, algunas de ellas, y pusieron a su disposición los bienes que ellas tenían. Esto nos deja con una inquietud de cuál era la posición real desde el punto de vista económico de María Magdalena y de otras mujeres, pero deja con claridad puesto que además de entregar su capacidad personal por la obra evangelizadora de Jesús, probablemente hasta apoyo hubo para dentro de del ministerio público, y además después de que Jesús fue glorificado, ella siguió estando junto con los apóstoles
participando en la actividad evangelizadora y además apoyando en todo lo posible a los apóstoles. Por lo tanto, por los méritos que ella tuvo, por el papel tan digno de que, como todos nosotros, somos pecadores, pero yo te pregunto a ti, tú después de haber sido perdonado, ¿has entregado tu vida por la evangelización? Tú después de haber sido salvado y justificado, perdón, más que salvado, justificado por la muerte de Cristo, de Jesús de Nazaret, por la remisión de nuestros pecados, te has abierto de capa y has entregado tu capacidad y tus carismas y tus dones al servicio de Dios. Lo comento nada más no como una reprimenda, al contrario, como algo para dimensionar en su exacta claridad la grandeza de María Magdalena, de Santa María Magdalena. Entonces, dicho lo anterior, de esta plática un poco extensa que luego me alboroto mucho al hablar, este, invito y te pido para que la intención de esta noche, nuestra intención particular, sea que todas las mujeres de nuestra comunidad y de toda la iglesia en todo el mundo, las mujeres que participan de una manera u otra en la evangelización, en la capacitación de los seguidores de Jesús de Nazaret, en las que están entregadas a la oración y quizás en algunos conventos de encierro piden por la oblación de los pecados de toda la humanidad, por todas esas mujeres que están siendo ejemplo de evangelización y apostolado. Dios las bendiga, les dé todas las facilidades en su salud, las recompensas que necesiten para poder continuar adelante y que les tome en consideración esto, que en realidad viene siendo lo que Él nos pide, el amar al prójimo como Él nos ama a nosotros. Por esas mujeres que dignifican el papel de la mujer dentro de la iglesia, nuestra petición que Dios las bendiga. Muy bien, dicho lo anterior, nada más te comento que el canto con el que abrimos la sesión de hoy corresponde a una bella interpretación inspirada en el Salmo 145 de la nomenclatura hebrea. Este salmo es de la autoría del rey David y es un salmo que es alefático o alfabético o, si tú quieres, acróstico, llámale como quieras. Existen 22 letras dentro del alfabeto o dentro del alfabeto que en aquellos tiempos existía, y entonces tiene una estrofa por cada letra del abecedario. Y el rey David aquí conjuntó muchos pequeños trozos de infinidad de salmos y de algunos libros de la sabiduría, como el libro de Job, como el libro de las Lamentaciones y otros más, y tomando de ellos breves reflexiones, oraciones de exaltación de la persona, bueno, más que de la persona, de Dios, de Yahvé Dios, porque el, el rey David no conoció a Jesús, aunque venía de su linaje, pero no lo conoció. Entonces no debo de decir persona, discúlpame, sino hablar de la grandeza y sabiduría de Dios Padre. Bueno, pues este bello salmo, te invito a que lo leas algún día con detenimiento porque se expresa de una manera sublime acerca de Dios y coincidiendo con lo que Pablo, con lo que va a cerrar o casi casi a cerrar su epístola a los romanos, va a reconocer que la sabiduría completa únicamente Dios la tiene. Sabemos nosotros que ya con el advenimiento a este mundo de su unigénito, Jesús de Nazaret, también Jesús la tiene. Pero en aquellos tiempos pues nada más conocían a Yahvé Dios, a Dios Padre,
Entonces, coincide tanto el rey David como la expresión de Pablo en que la sabiduría total solamente en Dios se encuentra. Bueno, pues entonces retomando nuestro estudio de esta epístola, eh, hasta la clase pasada estuvimos reflexionando dentro del capítulo 8 acerca de la vida del creyente en el Espíritu. Y recordemos que este Pablo nos decía que todos estamos destinados a la gloria. Estoy pasando aquí las láminas de lo que ya hemos estado viendo en clases pasadas y concretamente en esta lámina que estuvimos viendo la semana pasada, concluimos con el himno al amor de Pablo sobre el capítulo número 8. Es mi intención, porque todavía nos queda mucho por estudiar, tanto de esta epístola como de otras epístolas más, que no nos detengamos más de lo debido, y esta noche nos corresponde estar viendo el capítulo 9 y los subsiguientes de esta epístola, y este capítulo 9 se refiere a la situación salvífica de Israel, lo que Pablo aquí en la narración lo pone como el misterio de Israel. Y de verdad que es un misterio. Y aquí lo vamos a ir desmenuzando el por qué es un misterio. Aquí en el punto número 1, los privilegios de Israel y la y lo pone en su epístola Pablo con el subtítulo de la situación salvífica de Israel. Invito a que vayamos reflexionando acerca de los trozos que te voy a ir comentando de la narrativa de este capítulo 9. En el capítulo 9, en el primer versículo, cita este Pablo: Cristo es testigo de que digo la verdad y de que no miento. Además, me lo dice mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo. Recordemos que Pablo, además de definir y de usar correctamente las tres personas de la Santísima Trinidad, también nos va incluyendo algunos temas de índole moral, y uno de ellos es la conciencia. Nos va hablando mucho este Pablo acerca de la conciencia como parte de el propio ser, como parte del espíritu del ser, de la persona. Entonces Pablo dice: siento gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo maldito. La palabra maldito aquí no la imaginemos como alguien que le deseamos que desaparezca de este mundo, alguien nefasto, alguien que no debe de existir. Es una manera de decir que se considera a Pablo sujeto de castigo, pero él lo expresa así: separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza, según la carne, son israelitas. Ellos disfrutaron de la adopción filial, de la gloria, la alianza, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas. De ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Aquí, este Pablo nos está citando que él, por nacimiento, nació judío y fue un ferviente compartidor de las tradiciones fariseas. Por eso, la persecución que hacía de los judíos que abandonaban su religión para adherirse a la comunidad cristiana católica. O sea, Pablo fue, recordarás, un acérrimo perseguidor de los judíos, y él no deja de reconocer que estos judíos son de él hermanos de carne.
Recuerda que al decir hermanos de carne, nos estamos refiriendo a que dentro del judaísmo, los integrantes del cuerpo son carne y sangre, que en la sangre va la vida, y por eso ellos prohíben dentro de sus tradiciones el consumir sangre de cualquier animal, y por ese motivo también dentro de los rituales, dentro de la tienda del encuentro cuando estuvieron en el Éxodo y posteriormente en el templo de Jerusalén, van a demandar que se utilice sangre de animales como presencia de vida, como presencia de oblación. Y por lo mismo, cuando Jesús de Nazaret, de manera voluntaria y siguiendo el plan salvífico de su Padre, entrega su vida, entrega también hasta la última gota de su sangre, y se convierte este hecho en, en la firma más sublime que puede haber de la nueva alianza. Recordemos que una alianza, dentro del punto de vista religioso, demanda que sea firmada con sangre, y por lo tanto, Jesús de Nazaret, con su preciosa sangre, firmó la liberación de todos nosotros pecadores, y también con la entrega de su cuerpo, pues también las dos constituyeron la oblación más grande que puede haber, y de una manera única, en ese momento en la cruz se convirtió en la entrega más grande que puede haber en la historia de alguien por la humanidad. Bueno, entonces aquí Pablo nos está hablando de su vergüenza de que él, aun siendo hijo de la carne, de acuerdo a a la ley judía, reconoce también que el judaísmo tuvo la adopción filial. Ese término de adopción filial, debemos de entenderlo, que se dio cuando Moisés en el Sinaí recibió las tablas de la ley de parte de Yahvé, Dios, y las presentó al pueblo elegido. Aquí hay un término que tenemos que ir dimensionando correctamente. Pueblo. La palabra pueblo significa que las personas integrantes de esa comunidad, desde el punto de vista religioso, reconocen y abrazan a Dios Padre, y posteriormente nosotros, ya después de la entrega de la vida de Jesús por nosotros en la nueva alianza, somos el pueblo que somos elegidos también a través de Jesús de Nazaret por Dios. Entonces, pero que hay una diferencia sustancial entre lo que es un pueblo y lo que es una nación. Tú podrás pensar, la nación israelita es el pueblo elegido de Dios. No, el pueblo elegido de Dios son los creyentes del judaísmo que aceptaron darle culto a Dios únicamente, y también que aceptaron respetar el Shabbat, que aceptaron continuar siendo circuncidados para pertenecer a su comunidad, y que respetaron los términos que la Torá les ponía, que concretamente, recordemos, estaba basado en el ayuno, estaba basado en los sacrificios, estaba basado también en el Shabbat, y estaba basado en respetar los 613 preceptos que abarcaban la Torá, que en esa Torá, en esa ley judía,
estaba establecido lo que tenían que respetar. Entonces, quienes cumplieron con todo eso eran el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. Y recordemos que Dios nunca falla, nunca falta a su palabra. Ese pueblo, claro que sigue siendo su pueblo personal de Dios, pero gracias a Jesús de Nazaret, tú, yo y todos los que conformamos la comunidad de la Iglesia Cristiana Católica y los que aún no lo son, somos el nuevo pueblo de Dios. Pero los que pertenecemos a la comunidad cristiana católica, gracias al bautismo, entonces somos el pueblo elegido, no la nación elegida. No nos, o sea, quiero que entiendas muy bien qué te diré para aterrizarlo crudamente. O sea, el pueblo mexicano nos preciamos de ser guadalupanos y nos preciamos de tener fe en Dios. Ojalá y todos así sea, ¿no? Ojalá. Entonces, como pueblo, somos pertenecientes al nuevo pueblo de Dios. Pero no quiere decir eso que todos los mexicanos por nacimiento seamos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque habrá muchos que lo rechacen, que no lo acepten, etcétera, etcétera. ¿Entiendes la gran diferencia? Pues esto mismo pasó con Israel. Y aquí Pablo con esta introducción nos está haciendo entender la diferencia de el concepto. Y después nos cita Pablo, la palabra de Dios no se ha frustrado. Entonces, dice Pablo, ideas de este subtítulo. No todos los descendientes de Israel, ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham, lo que estamos mencionando ahorita. Dios le dijo, por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Y sí, fue por Isaac. ¿Por qué? Porque de Isaac, ¿quiénes fueron sus hijos? Esaú y Jacob. Y Jacob es el hijo de la historia de la salvación, que por medio de él, en un momento determinado, Yahvé Dios le va a cambiar su nombre y va a llevar implícito su misión y va a cambiarle el nombre a Israel. Y entonces, de él, de la estirpe, del linaje de Jacob, Israel, va a venir la descendencia que va a llevar el nombre del pueblo de Israel. Bueno, y dice Pablo, es decir, no son hijos de Dios, sin más, los hijos nacidos según la carne, sino los hijos de la promesa. ¿Distingues la diferencia? Hijo de la carne es desde el punto de vista natural, dentro del punto de vista nacimiento. E hijos de la promesa son los que respetan el acuerdo de dar a Dios solamente culto. Esa es la gran diferencia, hijos de la promesa. Esos son considerados verdadera descendencia, porque estas son las palabras de la promesa. Escucha, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Se refiere aquí al episodio cuando a Abraham le ofreció Yahvé, Dios, hacerlo padre de un pueblo enorme, más grande que las arenas del mar y las estrellas del cielo. Entonces, por eso la cita de que por este tiempo volveré, porque a través de los ángeles que Abraham hospedó en su casa, dos de ellos le dieron comentario. Dentro de un año regresaremos y Sara estará por dar a luz al hijo, a un hijo, que así fue Isaac. Bueno,
Y después dice Pablo, pero hay más. Rebeca, que fue la esposa de Isaac, concibió de un solo hombre, de nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido sus hijos, y cuando no habían hecho ni bien ni mal, para que se mantuviese la libertad de la elección divina, que no depende de las obras, sino del que llama, perdona, perdón. Recordemos que por, desde nuestra creación tenemos el libre albedrío y la capacidad de inteligencia suficiente para elegir. Y entonces depende de nosotros el, por esta libertad, el abrazar la elección divina. Y cita aquí Pablo que no depende de las obras, sino del que llama, recalca, por la misericordia divina, nosotros tenemos gracias. Y por esas gracias tenemos la capacidad de ser redimidos del pecado y justificados por tener fe en Jesús de Nazaret. Y aquí dice Pablo, a Rebeca le fue dicho, el mayor servirá al menor. Se refiere a que Esaú y Jacob, a pesar de que eran, pues, del mismo parto, nacieron los dos, el elegido no fue el primero, que fue Esaú, sino Jacob, el que nació segundo. Como dice la escritura, amé a Jacob y rechacé a Esaú. Entonces, dice Pablo, ¿Dios es injusto? ¿Qué diremos? ¿Dios es injusto? De ningún modo. Él dijo a Moisés, seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade. Por tanto, no se trata de que alguien quiera o se afane, sino que Dios tenga misericordia. Aquí está puntualizando Pablo. Recordemos que este Pablo está enviando esta epístola, esta carta hacia Roma, previo a su intención de llegar. Y él, pues, expresa muchos términos que quizás algunos los conocían los integrantes de la comunidad cristiana católica arraigados en Roma, pero nos hace suponer que la mayoría no. Y dice Pablo, la escritura dice del faraón, te he suscitado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Así pues, usa la misericordia con quien quiere y endurece con quien desea. Según entonces, ¿de qué se enoja si nadie puede haber frente a la voluntad divina? Pero hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? Aquí viene algo muy interesante, escuchan. Dice Pablo, ¿acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa objetos para usos nobles y otros para usos despreciables? Esta es una similitud que hace de Dios y es entendible. O sea, Dios nos creó a buenos y malos y compartimos este mundo. Así como aquí cita Pablo, el alfarero hace obras eh, hermosas y otras que no lo son y hasta pueden causar que sean despreciables. Pero el alfarero es su obra. Por lo tanto, aquí todo esto nos viene a adentrar en que en su momento este Jesús es el hijo de la promesa que en el tiempo de la plenitud va a ser enviado por Dios Padre para la salvación
de todos y que gracias a él van a ser el nuevo pueblo de Israel del cual nosotros formamos parte. Dice, si Dios queriendo manifestar su ira, recordemos que ira es un término para decir justicia, justicia divina, no ira en un afán explosivo. Repito, si Dios queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia a los que eran objetos de ira. O sea, aquí nos está hablando, entre los humanos sí que hay ira, pero no por eso tiene que haber ira de parte de Dios hacia nosotros. Y nos dice Pablo, a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria con los que eran objetos de su misericordia, que de antemano habían preparado para participar de esa gloria. Como dice también en Oseas, refiriéndose al profeta Oseas, lo cita aquí Pablo, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada, y en el lugar mismo en que se les dijo, no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. ¿Qué significa esta idea? Bueno, pues que aquí Pablo nos está diciendo que dentro del pueblo físico, que era el pueblo de Israel, no todos seguían los preceptos y los acuerdos elaborados, aceptados con Dios Padre. Por lo tanto, dice aquí, Dios ama a un pueblo que no es su pueblo. O sea que hay integrantes de ese pueblo que no respetan el acuerdo y sin embargo, Dios ama a todo ese pueblo. Y cuando dice aquí amada a mí, a la que no es mi amada, se refiere a la comunidad cristiana católica, que somos la amada de Dios, su iglesia, pero que desafortunadamente incluso dentro de nuestra propia iglesia, ya actualizándolo, hay algunos que no hacemos honor a lo que debiéramos de cumplir y hacer de acuerdo a los preceptos de nuestra Santa Madre Iglesia. Reconozcamos. Y después dice otro, agrega Pablo, refiriéndose al profeta Isaías. Isaías también clama en favor de Israel. Dice, aunque los hijos de Israel fueran numerosos como las arenas del mar, solo un resto será salvo, porque pronta y perfectamente cumplirá el Señor su palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una descendencia, habríamos venido a ser como Sodoma, semejantes a los de Gomorra. Entonces aquí refuerza la idea que Oseas nos puso, o sea que no por pertenecer a una comunidad elegida por Dios, todos los que formamos parte de la misma vamos a ser salvos. ¿Por qué? Por elección de nosotros, porque habrá quienes despreciemos a Dios, habrá quienes no querramos sujetarnos a sus preceptos, a sus mandamientos, a su petición de amar al prójimo como Él nos ama a nosotros. Entonces, por eso aquí dice Pablo esto de el resto será salvo. ¿Cómo puedes entender esto de que el resto será salvo? Muy fácil. Piensa cuántos salieron de Egipto cuando se inició el Éxodo y de ellos cuántos entraron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Fue nada más un resto, unos cuantos en comparación con el número de los que salieron. Pues eso mismo puede pasar con nosotros. Formamos parte del nuevo pueblo de Israel, pero Dios, por la salvación que nos otorga a través de Jesús, vamos a ser salvos.
pero habrá quien rechace ser salvo. Y entonces deseamos pertenecer a ese resto de Dios que será salvado. Después Pablo ahonda un poco más acerca del tema en un capítulo más, en un apartado más que le dice las razones de la situación de Israel y va a profundizar acerca de la gracia, de la justicia, que esto conlleva a la justificación y la justificación nos conduce a la salvación. Todo esto, ¿cómo lo podemos conocer? Por la fe. Todo esto que te cité es fe. La fe es una gracia, porque a pesar de que no la podemos ver, nos abrazamos a ella y es una gracia. Una gracia es un regalo que Dios y que Jesús nos dan. Que esa gracia, por la entrega de la vida de Jesús, se convierte en un elemento redentor y que por la redención y por la fe en Él nos hace justicia, nos justifica y que por esa justificación vamos a ser salvos, no por las obras, sino por la fe. Si además de la fe tienes tú obras emanadas de esa fe, oye, fabuloso, son, pudiéramos decir, pequeños adornos que te van a hacer más fácil el llegar al reino de los cielos. Recuerda que luego decimos el reino de Dios y el reino de Dios. No nos confundamos, recordemos que de acuerdo a la Escritura, el reino de Dios a través de Jesús vino, llegó a este mundo y Dios mora en este mundo desde ya, desde aquel tiempo, desde Jesús, y que ese reino de Dios va a ser extensivo cuando lleguemos al cielo, que es la potestad que este Jesús de Nazaret por su gloriosa resurrección, nos da como una gracia adicional. Bueno, entonces, dice Pablo, ¿qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia que nace de la fe, mientras que Israel, que buscaba una ley que le proporcionara justicia, no llegó a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque buscaba la justicia en las obras, el judaísmo, no en la fe. Tropezaron contra la piedra de tropiezo. Como dice la Escritura, voy a poner en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, mas el que crea en él no quedará confundido. Recuerda que Sión es la colina en donde se sitúa la ciudad de Jerusalén. Pero aquí lo cita Pablo, que de acuerdo a la Escritura dice que en Sión podrá Yahvé Dios, piedra de tropiezo. ¿Para quién? Para los judíos. ¿Y qué cita aquí? Que los judíos pensaban que respetando su Torah, su ley, iban a ser salvos. Pero aquí nos está dando la explicación Pablo, que es por la fe. Pero algo interesante, ¿tú crees que los judíos que pensaban que a través de esas obras eran merecedores de la salvación, crees tú que no la pueden obtener, que no la pudieron obtener? La misericordia de Dios es enorme y lo vamos a entender con lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entramos al capítulo 10, aquí ya en el último renglón de esta lámina. Dice Pablo, hermanos, anhelo de todo corazón, y así se lo pido a Dios en la oración, porque mis compatriotas se salven. Puedo testificar en su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios
y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, de modo que todo el que crea en él será justificado. En efecto, dice, Moisés escribe acerca de la justicia que nace de la ley. Quien la cumpla vivirá por ella. Aquí nos está dando la, la, la respuesta. Quien la cumpla vivirá por ella. Mas la justicia que viene de la fe dice así: no digas en tu interior, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo, o bien, ¿quién bajará al abismo, al Sheol, al Hades, a los infiernos? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. La palabra, recordemos que es Dios y que es lo que conocimos a través de los labios de Jesús de Nazaret, la palabra. Entonces, repito, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, se cree para conseguir la justicia y con la boca lo confiesas para conseguir la salvación. Entonces estos dos elementos, tu corazón y tu boca, es la expresión por la cual tú vas a manifestar tu fe con obras y acciones, pero más que con obras y con acciones, con la confianza de que por tu fe en Jesús de Nazaret vas a obtener la salvación. Y dice Pablo, porque la Escritura dice, todo el que crea en él no será confundido, el que crea en Jesús. O sea que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? Se refiere a los judíos, a los que no lo aceptaron como Mesías, no creyeron en él. Dice, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? Se refiere aquí a los judíos que no conocieron la palabra de Dios a través de Jesús, o los que no la conocieron o que no lo han conocido todavía por no tener evangelización. Para Pablo, la piedra de tropiezo del Antiguo Testamento era lo relacionado con Dios. Dentro del Nuevo Testamento es lo relacionado con Jesús. Entonces aquí Pablo nos está haciendo ver que hay dos grandes segmentos dentro de Israel. Los que conocieron y no aceptaron a Jesús como Mesías, y los que por ignorancia no lo conocieron. Y de ahí vamos a entender el que por qué la justicia de Dios abraza a creyentes y no creyentes. Dice Pablo, ¿cómo van a predicar si no son enviados? Se refiere a los evangelizadores. Como dice la Escritura, qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien, pero no todos obedecieron a la buena nueva, al Evangelio, a la palabra de Jesús. Porque Isaías, el profeta,
dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Y pregunto yo, dice Pablo, ¿será que no han oído? Claro que han oído. Por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras. Esto me encanta porque es parte de nuestra oración que hacemos al Espíritu Santo. Pero pregunto, ¿es que Israel no comprendió? Moisés fue el primero en decir, os volveré celosos de una que no es nación, contra una nación estúpida os enfureceré. Isaías a su vez se atreve a decir, fui hallado por quienes no me buscaban, me manifesté a quienes no preguntaban por mí, mas a Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde. Punto número 1, aquí Moisés nos habla de nación, la nación de Israel, pero recordemos que estamos hablando de una nación y de un pueblo, y que la nación de Israel nada tiene que ver con el pueblo de Israel que creía en Yahvé Dios. Y después Isaías nos habla de que fue hallado la palabra por quienes no me buscaban. Me manifesté a quienes no preguntaban por mí. ¿A quién te prefigura estas palabras? Efectivamente, a los gentiles, a los no judíos, los que no lo buscaban a Jesús, fueron encontrados por la evangelización. A quienes no preguntaban por él, fueron iluminados por su luz de vida. Y después Pablo se va a otro episodio y dice, Dios no ha rechazado a su pueblo, que será salvado. Entonces aquí pasamos ya al capítulo 11, en que vamos a recapacitar en la misericordia de Dios para judíos y gentiles. Aquí es curioso. Tú recordarás que la instrucción de Jesús a sus apóstoles y por supuesto también a Pablo fue que primero la evangelización a los judíos y solamente después si hubiera rechazo de ellos hacia los gentiles. Y así se dio. Sin embargo, aquí Pablo nos va a puntualizar más acerca del rechazo de su pueblo de Dios. Estoy ya en el capítulo 11. Y dice Pablo, y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo. Pero aquí Pablo nos está hablando de las dos connotaciones de él, de acuerdo a su origen como nación israelita, que no es lo mismo el pueblo de Israel. Claro, Pablo, por ser de la tribu de Benjamín, pues claro que también era del pueblo de Israel. Pero entendamos, profundicemos más de los dos conceptos, lo que es una nación y lo que es el pueblo. Pueblo desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista salvación a través, en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, a través de Dios, y en el tiempo nuestro, del Nuevo Testamento, a través de Jesús de Nazaret. Y continúo, ¿o es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías, que se queja ante Dios contra Israel? Dice Elías, Señor, han dado muerte a tus profetas,
Han derribado tus altares, y he quedado yo solo, y acechan contra mi vida. ¿Y qué le responde el oráculo divino, la palabra de Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues bien, del mismo modo, también ahora subsiste un resto elegido por gracia. Y si es por gracia, ya no lo es por las obras de la ley. De otro modo, la gracia no sería ya gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es regalo. Entonces, ¿qué? Pues que Israel no consiguió lo que buscaba como nación, y en cambio lo consiguieron los elegidos. Los demás se endurecieron, como dice la Escritura. Un punto de comentario. Aquí tú ves que citó Elías, bueno, que citó Dios a Elías. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Baal, recordemos que es una denominación que nos habla del paganismo, y que esos 7,000 hombres significa 7, la plenitud, y 1,000, multitud. Entonces, no es que sean 7,000, sino todos los que entran en ese rechazo a Cristo Jesús y su adición, su aval al paganismo. Un punto entre paréntesis, la palabra de Israel, que fue la que le dio Yahvé Dios a Jacob como nuevo nombre en que denota su misión, significa Israel, el que mira a Dios. Te repito, el que mira a Dios, ese es el significado de la palabra Israel. Entonces dice Pablo, en la Escritura dice, dióles Dios un espíritu de embotamiento, hablamos de los seguidores del paganismo, ojos para no ver y oídos para no oír. Recordemos que la vista y el oído son los verbos de la evangelización. Por eso que los embotó, les dio ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. David también dice, conviértase su mesa en trampa y lazo, en piedra de tropiezo y justo pago. Oscurez, cansen sus ojos para no ver, agobie sus espaldas sin cesar. Esto que nos cita aquí el rey David se refiere al altar del templo, y lo comprobarás tú cuando en los evangelios Jesús dijo, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? Y ahí nos dejó claro que el altar es para glorificar a Dios. La ofrenda es lo que le estamos dando, pero nunca será superior la ofrenda a la piedra del altar, que significa la grandeza divina. Y esto sigue siendo válido actualmente. Tú, cuando el presbítero celebra y nos recuerda el sacrificio inmenso de Dios hacia nosotros, convierte el vino y el pan en su cuerpo y en su sangre, pero está sobre el altar, y el altar es el lugar en donde rendimos culto a Dios a través de la persona de Jesús de Nazaret como sumo sacerdote y como Mesías nuestro. Bueno, dice Pablo, y pregunto yo, ¿habrán tropezado para quedar tirados los seguidores de Baal? De ningún modo. Más bien su tropiezo ha traído la salvación a los gentiles. Fíjate qué interesante. Por el tropiezo de los seguidores del paganismo y por el rechazo de Jesús como Mesías, esto trajo como consecuencia la gracia de llevar la salvación a los gentiles, a los no judíos, que así han provocado sus celos. Y si su caída ha sido una riqueza
para el mundo, ha supuesto una riqueza para los gentiles que no será su plenitud. Perdón. Pero voy a deciros algo a vosotros, los gentiles. Yo estoy orgulloso de mi ministerio como verdadero apóstol de los gentiles, pero lo llevo a cabo con una esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a alguno de ellos. Porque si su rechazo de los judíos ha supuesto la reconciliación del mundo, ¿qué será la readmisión de los judíos? Sino una resurrección de entre los muertos. Aquí entramos a un punto mucho, perdóname, muy interesante. Aquí toca Pablo que gracias al rechazo de los judíos, del pueblo judío, dio oportunidad a que la palabra, a que la salvación llegara a los no judíos, pero que al llegar a los no judíos y a los paganos, va a llegar el momento en que se busque una reconciliación con el judaísmo y que eso va a ser una manifestación de una resurrección de entre los muertos de los judíos, reconociendo y abrazando la fe en Jesús. ¿Cuándo se va a dar esto? A ver si alcanzamos a llegar al punto en que nos lo dice Pablo. Y aquí va a citar Pablo una, pudiéramos decir, una parábola interesante, que no te lo voy a leer toda, pero te voy a dar los luces de esto. Va a hablar del olivo y el acebuche. No sé si tú, no dije azabache, acebuche, pero no sé si tú sepas lo que es un acebuche. Bueno, dentro de las, dentro de los, de la fauna, no, perdón, dentro de la flora, existe el árbol del olivo, que es el que da las aceitunas. Pero hay dos olivos, uno que crece de manera silvestre, de manera natural y sin que nadie lo propicie ni lo cuide, que ese es el acebuche. Y otro, el olivo, que muchas veces es por el cuidado que se le pone, muchas veces por injertos, y da aceitunas de una calidad excelsa. Otro detalle que hay, un olivo puede alcanzar dimensiones de hasta 15 metros de altura, un acebuche nada más hasta 3 metros. Una aceituna que surja de un olivo es carnosa, es de un verde intenso, de un sabor agradable, porque tú muchas veces comes aceitunas, pero a veces haces gestos, pero no por la aceituna, sino por la salmuera en el que están puestas. Pero si tú has probado un día una aceituna natural, que está en un recipiente nada más con agua, es una delicia, no te, no tiene, no es salada, es exquisita. Bueno, el acebuche da unas pequeñas aceitunas más pequeñas, más chicas, que van a tomar una tonalidad entre morada y cafecita, no como una aceituna griega, que tú conoces esa otra variedad, son grandes y de ese color, pero las aceitunas del acebuche, entonces son silvestres, pero de una calidad inferior. Entonces aquí Pablo va a aprovechar esta narrativa para hacernos entender que las primicias son santas, también la raíz es santa y también las ramas. Y si tú te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, es ella la que te sostiene a ti. Es cierto que fueron desgajadas las ramas por su incredulidad y que tú te mantienes erguido por la fe, pero no te engrías, no te creas, más bien
teme que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ver si tampoco a ti te va a perdonar. Así pues, ten presente que Dios es bueno, pero también es severo. Severo con los que cayeron, bueno contigo si es que te mantienes en la bondad. De otro modo, también tú serás desgajado como un acebuche, como una rama de acebuche. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán reinjertados. Escucha bien, serán reinjertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Pues si tú que eras por naturaleza un olivo silvestre, fuiste injertado en contra de la naturaleza en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, refiriéndose a los judíos, según su naturaleza, serán reinjertados en su propio olivo. Y recordarás aquí por qué en ocasiones Jesús en su ministerio público nos hablaba de los olivos y nos hablaba de los injertos, nos hablaba de toda esta temática. Aquí la aprovecha Pablo para hacernos ver que nosotros somos acebuches, que nosotros por naturaleza íbamos creciendo, que gracias a Jesús y a su palabra fuimos reinjertados en un olivo verdadero. Y entonces el producto que vamos a dar, el que vamos a generar, es un producto de calidad, si es que estamos dispuestos a hacerlo. Él, por su parte, nos está dando todas las gracias por el bautismo y nos está dando la capacidad de poder llevar su palabra. Y por algo nos hizo del bautismo reyes, sacerdotes y profetas. Pero de ti, de mí, de todos nosotros, depende el llevar a cabo esta tarea. Y que esto mismo va a suceder en un momento con los judíos que no lo aceptaron como Mesías. Por lo tanto, dice Pablo, la conversión de Israel, no ignoréis, hermanos, este misterio, porque es un misterio de sabios. El endurecimiento parcial que ha padecido Israel durará hasta que entren todos los gentiles. O sea, ahora sí que perdieron la primacía y esto está dando oportunidad a que gentiles, paganos y todos entremos al pueblo de Dios. Pero dentro del desarrollo de ese pueblo de Dios llegará el punto en que por la misericordia divina y quizás a través de evangelización de parte nuestra y de muchas cosas más, hagamos que los incrédulos judíos que no aceptaron el mesianismo de Jesús lo reconozcan. Por lo tanto, Israel se salvará, como dice la Escritura. Vendrán de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. En cuanto al Evangelio, los israelitas son contrarios para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, o sea, ante la elección divina del pueblo de Dios, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. O sea, Dios nunca falla. Y si Dios dijo al pueblo de Israel, que era su pueblo elegido, Él va a cumplir y los va a salvar. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes a Dios, nosotros, gentiles, pero ahora habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos se han hecho rebeldes, los judíos, ahora con ocasión de la misericordia que Dios tiene con vosotros. O sea, por nosotros, por la misericordia divina hacia nosotros, los judíos nos van a tener un celo, nos tienen un celo.
Pues Dios encerró a todos los hombres en rebeldía para tener misericordia con todos ellos. Por lo tanto, en este apartado, dice Pablo, como un himno conclusivo, ¿qué abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia hay en Dios? Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Nos hace ver Pablo que Dios es toda sabiduría y Jesús, como su unigénito, también lo es. Y que ambos son inescrutables. ¿Por qué? Porque son omnipresentes, están en todas partes y porque son omniscientes. Esa palabrita que te dije, que omnisciencia quiere decir que todo lo saben. Por lo tanto, omnisciente, omnipotente, eterno, solamente Dios y Jesús. Todas las cosas provienen de Él, son de Él y para Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se refiere aquí a Jesús de Nazaret, unigénito de Dios. Yo te diría que esto que estuvimos leyendo lo podríamos resumir en el siguiente pensamiento. Dios quiere que todos se salven. La remisión del pecado fue para todos de parte de Jesús y para todos los tiempos. Si quieres tener tú esta remisión, esta salvación, ten fe e invoca siempre al Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, y porque es el poder y la fuerza de Dios Padre y de Dios Hijo, vas a reforzar tu fe en Jesús y por lo tanto vas a ser salvo por la fe que tienes en Él, porque ya tienes la remisión de tus pecados obtenidas por su preciosa sangre y su vida cuando en la cruz murió por todos nosotros, incluyendo a los propios judíos que lo rechazaron. Bueno, de aquí ya pasa Pablo al capítulo 12. Vamos a ver nada más un poquito acerca de él porque no nos va a dar tiempo de más. Pero dice aquí en el capítulo 12, Pablo, os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, una oblación que te ofrezca. Tal debería ser vuestro culto espiritual, y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Y después dice Pablo, humildad y caridad en la comunidad. Recordemos que la palabra caridad en aquellos tiempos es una forma de decir amor. Entonces, para que entremos en el árbol. Ya estamos aquí en la tercera parte y última de la epístola, en la vida nueva en Cristo y las exhortaciones para la vida cristiana. Creo que por el tiempo que nos queda disponible, vamos a dejarlo aquí, nada más presentándote la lámina con la cual vamos a trabajar la próxima semana, porque es muy densa, es muy digna de análisis y no debemos de precipitarnos. Hoy bastante avanzamos y lo celebro. Y te invito
a que en primer lugar demos gracias a Dios y a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo por habernos acompañado. Y a ti yo te doy las gracias por tu presencia y por tu interés en seguir conociendo la palabra de Dios y concretamente la epístola de Pablo, apóstol de Cristo. Deseo que tengas tú y toda tu familia una agradable semana y si Dios lo permite, el próximo lunes tengamos la oportunidad de continuar con nuestro estudio de esta bellísima epístola. Y gran parte de lo que yo te estoy exponiendo aquí es gracias a la compilación del padre Salvador Carrillo Alday en su libro de Pablo Apóstol de Cristo y su vida a través de sus epístolas. Entonces, te invito a que des constancia de tu presencia, a que difundas que tenemos estas clases también para cualquier público en YouTube, para que difundan, para que sean más, que llevemos de veras la palabra hasta los confines de la tierra y que seamos verdaderos evangelizadores de Cristo en este mundo. Y pues te pondré la canción de cierre y de nueva cuenta agradezco tu presencia. Que descanses. En mi oscuridad te esperaré, sé que no tardarás. Solo tu palabra puede convertir mi llanto en felicidad. La confianza en ti me mantiene en pie, es fuerza en mi andar. Ya no temeré, tú estás aquí, tu presencia es real. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad. Que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad. Que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Recibe mi silencio, transfórmalo en adoración. Recibe hoy mis miedos, dame fe. Recibe mis anhelos, moldéalos con tu bondad. Recibe todo lo que te quiero dar. Recibe hoy mi llanto, transfórmalo en oración. Recibe mi vida, Señor. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad.
reclamando por siempre tu santidad.